Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, entramos en materia con noticias del mercado bursátil colombiano, pues Ecopetrol informó que suspendió hasta nuevo aviso la oferta pública voluntaria de adquisición que adelanta en Brasil, luego de que su filial Ecopetrol Investimentos do Brasil recibiera requerimientos de ajuste por parte de la Comisión de Valores Mobiliarios de ese país. En ese sentido, la compañía señaló que la decisión busca atender integralmente las observaciones formuladas por el organismo regulador y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable al proceso. La petrolera colombiana plantea la compra de 116 millones de acciones ordinarias de la firma independiente Brava Energía S.A., volumen que equivale a aproximadamente el 25% de su capital social en circulación y el 51% de sus votos. Como consecuencia de la suspensión, la subasta prevista dentro de la oferta será reanudada en una fecha que será definida posteriormente por la autoridad brasileña. Una vez se realicen los ajustes solicitados, estos serán aprobados y se cumplirán, en este caso, las condiciones procedentes establecidas en la documentación oficial, publicada en la Bolsa de Valores de Brasil, conocida como B3. Ecopetrol indicó que continuará suministrando información al mercado sobre cualquier hecho relevante relacionado con el desarrollo de la operación, incluyendo los avances en el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y los resultados que deriven de la eventual reactivación de dicha oferta. Bueno, y con esta información importante de Ecopetrol en el mercado brasileño, a esta hora les cuento que ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice de momento tiene una variación negativa en esta reanudación de los mercados, por lo menos a nivel local. Recordemos que el lunes fue festivo en territorio colombiano, por lo que la primera jornada hábil de esta semana pues corresponde a este martes. En este caso tenemos un MSCI Colcap, indicador de referencia internacional de este mercado bursátil colombiano, que pierde 0,81% y de esta manera se ubica en 2.367 puntos a esta altura de la jornada. En ese sentido, vamos a revisar cuáles son las acciones que de momento justifican ese comportamiento a la baja, y tenemos que Ecopetrol cae con bastante fuerza, ya que se devuelve 6,26% y de esta manera se ubica en 2.695 pesos. Esto pues tras la información que les dábamos a conocer hace algunos instantes. La que más pierde también en ese sentido es Terpel, que se devuelve 6,09% hasta los 18.200 pesos de acción, y preferencial del Banco de Vivienda, que cae 5,97% hasta los 23.000 pesos por título. Esas son las tres acciones que más caen, pero en el caso de Ecopetrol y Terpel también es una reacción a la caída que está presentando el Brent tras el acuerdo entre los Estados Unidos e Irán y la posible reapertura del estrecho de Hormuz el próximo viernes, que básicamente hizo que el Brent cayera por debajo de los $80 por barril, un nivel no visto desde principios de marzo del presente año. En cuanto a las acciones que más avanzan, tenemos que Mineros es la que más gana, con un 7,74%, se ubica parcialmente en 16.700 pesos por acción, seguida de la acción de Celsia, que avanza 1,92% hasta los 5.300 pesos por título, y la acción ordinaria de Cementos Argos, que gana 0,51% hasta los 11.880 pesos. Ahí las tres acciones que más ganan en el mercado bursátil colombiano, pero también vemos un leve comportamiento positivo en la preferencial del Grupo Val, que ya se ubica en 970 pesos por acción. Ahí el panorama de este mercado bursátil colombiano. Y pasamos a revisar entonces la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM, y obviamente siempre revisamos a través de su principal índice. En este caso hablamos del IPSA, que es el índice de precio selectivo de acciones, es básicamente el de referencia internacional para el mercado bursátil de este sur del continente. En este caso avanza entre el 0,49% y el 0,51%, como lo estamos viendo a esta altura de la jornada, y alcanza un valor de 10.932 puntos. Eso sí, vamos a revisar cuál ha sido el máximo de la sesión para tener una referencia importante. De momento, 10.932, y ha rondado niveles de 10.920 puntos. Recordemos que entre Bogotá y Santiago de Chile hay un horario diferente, una hora por lo menos de avance en cuestión a los mercados, por lo que este mercado pues obviamente ya tiene un rato operando con respecto a sus pares, en este caso
regionales, y Procop se aproxima nuevamente a niveles de 11.000 puntos, que básicamente habían resultado relevantes en gran parte del inicio de año y que básicamente perdió desde que estalló el conflicto en Oriente Medio, pero ahí poco a poco se va acercando y muy seguramente los podrá alcanzar o en esta jornada o si extiende el rally en la jornada del miércoles específicamente. Tenemos entonces que organizar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza, y tenemos que la que más avanza es la acción de Colbún, que gana 1,47%, le sigue Central de Cerveceras Unidas con un 1,25% y Cencosud con 1,25% igualmente. Esas son las tres acciones que más suben a esta altura de la jornada, pero también hay comportamientos positivos en la TAM, Engie Energía Chile, Falabella, Banco de Chile, Quiñenco, Banco Central de Inversiones y Banco Santander, por ejemplo. Ahora revisaremos cuáles son las que caen en este momento, en esta inicio de la jornada del martes. Pues tenemos entonces que CMPC es la que más baja con un 1,23% a esta altura. Le sigue Mallplaza, que pierde 0,99%, y IL con el 0,91%. También vemos un comportamiento negativo en Sociedad Química Minera de la clase B con un 0,13% a la baja, pero que básicamente no logran contrarrestar ese movimiento positivo que está mostrando por lo menos en la jornada de este martes en su arranque. De las bolsas en cuestión. En este caso hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, como siempre lo hacemos, medida a través de su principal índice, que es el MSCI NUAM general, el de referencia internacional, que de momento avanza 0,77% y ya se ubica en 57.024 puntos. Es decir, esta bolsa está muy cerca o incluso está en niveles máximos históricos tras una recuperación importante con los resultados electorales en territorio peruano. De este modo, con este avance del 0,77%, se ubica en 57.024 puntos frente a un cierre anterior de 56.588 unidades. Revisamos entonces también el MSCI NUAM Select, que recordemos es el índice que reúne las 14 acciones más liquidadas de este mercado peruano y que avanza con más fuerza a esta altura. 1,41% gana hasta los 1.504 puntos frente a un cierre anterior de 1.483 unidades. Ahí importante lo que sucede en materia de este mercado peruano, y pues ya teniendo en cuenta que Colombia está operando en rojo, Chile, Perú operan al alza, pues revisamos cómo se comporta el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que reúne el comportamiento de las tres bolsas, por lo menos que da una visión bastante importante de cómo pueden estar operando, y que de momento tiene una variación positiva del orden del 0,65% para ubicarse en 1.892 puntos frente a un cierre anterior de 1.880 unidades. Por la ponderación, pues vemos entonces en este caso tenemos un comportamiento positivo o una ganancia en cuanto al índice de integración regional, pero de manera particular, como les advertíamos, Chile y Perú operan al alza, mientras que Colombia registra pérdidas en su primera jornada bursátil en lo que respecta a la presente semana. En relación a estos mercados NOAM, les cuento que los operadores financieros prevén que el Banco Central de Chile mantendrá sin cambios la tasa de interés de referencia en 4,5% durante su reunión de junio, a pesar de la moderación de la inflación, según una encuesta del Instituto Emisor. El mercado también espera una caída mensual del 2% del IPC en junio y una inflación del 3,1% en los próximos 12 meses, lo que refleja una convergencia gradual hacia la meta del 3%. La expectativa también corresponde a un crecimiento moderado y a la incertidumbre externa asociada a la política monetaria de Estados Unidos y la volatilidad de los mercados internacionales. Los analistas estarán atentos a las señales del Banco Central sobre el movimiento que podría retomar un ciclo de recortes unas pues se pasen todos esos digamos altibajos en materia macroeconómica. En ese sentido, pues ya habiendo repasado los tres mercados de integración, aprovechemos para hacer un repaso de cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Acá hay información bastante importante, pues el dólar sigue extendiendo sus pérdidas en territorio nacional, si se quiere, perdiendo fuerza, básicamente lo que ha pasado durante la semana anterior y en esta especialmente. Ten en cuenta que el próximo domingo será la segunda vuelta presidencial en Colombia y que el claro favorito, por lo menos de las encuestas, y el que ganó la primera vuelta, pues es Abelardo Lespeya, el candidato de la derecha, que ven con bastante, digamos, positividad en torno a temas de inversión, a temas de mercados, como bien ha venido reaccionando en los últimos días, específicamente en torno al tema electoral y pues también obviamente al tema internacional, al tema político que se ha venido calmando y que también da tranquilidad a los mercados emergentes, como estamos viendo en Chile, en Perú y en este caso con el mercado cambiario colombiano. En este sentido, decirles que el dólar arrancó sobre las 8 en punto de la mañana, bastante puntual, con un valor de 3.440 pesos con 10 centavos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía una caída inicial de un poco más de 13 pesos,
si tenemos en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del viernes, que fue la última hábil de la semana pasada, fue de 1.455 pesos. En ese sentido, pues teníamos entonces esa caída inicial, pero rápidamente alcanzó un mínimo de 3.405 pesos a esta altura, y es decir que este valor mínimo que alcanzó de 3.405 pesos se convirtió a su vez en su menor nivel intradiario en lo que lleva el 2026, y a su vez un nivel que no se veía desde el 4 de enero del 2021. Estamos hablando de 5 años, 5 meses y 12 días para ser exactos de debilidad de este dólar en territorio colombiano. Entonces ahí importante lo que sucede a esta altura con este dólar. Sin embargo, ya vemos la cotización que hay en este momento y tenemos que se digamos, ha recortado un poco esas pérdidas, ya que se cotiza en 3.432 pesos con 22 centavos. Sigue operando a la baja, pero pues lejos, si se quiere, de ese nivel mínimo de 3.405 pesos. En promedio, la divisa se negocia en 3.425 pesos con 28 centavos, y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.475 pesos con 72 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.405 pesos y un máximo de 3.440 pesos con 10 centavos, que básicamente fue su valor de apertura. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 242 millones de dólares en un total de 381 operaciones, digamos un volumen un poco alto, pero pues entendible teniendo en cuenta que este es el primer día hábil de la semana en territorio colombiano. A propósito de la apertura de este mercado nacional, esto explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre este comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es martes 16 de junio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Las acciones estadounidenses se dispararon ayer lunes, impulsadas por un fuerte repunte en el optimismo, tras la confirmación por parte de Washington y Teherán de que habían alcanzado un acuerdo de paz preliminar. Esperemos que sea sólido. Ambas partes anunciaron que el acuerdo se firmaría a finales de esta semana y que conllevaría la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Hormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense. Las principales clases de activos experimentaron fuertes reacciones tras la noticia. Las acciones se dispararon mientras que los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos del tesoro y el dólar cayeron. Un movimiento completamente normal en donde se regresa al apetito por el riesgo. Los operadores ahora centran su atención en las diversas decisiones sobre tipos de interés de los bancos centrales que anunciarán esta semana, incluyendo la Reserva Federal. El petróleo bajó fuertemente, la referencia Brent opera en 83.36 y la referencia WT en 81.38. El oro ganó valor, amanece en 4.355, al igual que el Bitcoin, que ya va en 66.269. Las monedas en general, con la noticia, se fortalecieron fuertemente, pero durante la jornada de ayer frenaron el impulso. El euro amanece en 1.1590, la libra en 1.3413 y el yen en lateral 160.30. El peso mexicano igual, con la noticia de la paz de Medio Oriente, se fortaleció, pero ayer ya devolvió parte de esa fortaleza lograda, amanece en 17.2206. Para esta semana la atención de los mercados estará sin duda en la firma del acuerdo de paz, y lo más importante será la decisión de tasas de la Reserva Federal mañana y su conferencia de prensa por parte del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. El viernes pasado el dólar en Colombia continuó bajando, abrió en 3.473 y terminó cerrando 18 pesos abajo en 3.355. La fluctuación de la jornada fue de 59 pesos, formados entre un precio máximo de 3.511 y un precio mínimo de 3.452. Se operaron 1.250 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.475,72, donde bajó duro 37 pesos con 82 centavos con respecto a la TRM del viernes. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.473, 3.485 y la figura de 3.500, como soportes 3.452, 3.430 y 3.410. La semana que acaba de terminar fue una semana bien bajista. Abrió el martes pasado en 3.580,50 y bajó 126 pesos para terminar cerrando en 3.455.
Todo gracias a las expectativas de las elecciones en donde se espera que el candidato de oposición pro mercado gane. Ahora se le suman las buenas noticias internacionales. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfi. Que tengan un excelente comienzo de semana. De una vez revisemos cómo se comporta entonces el dólar en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un DXY que se fortalece levemente en el plano internacional, ya que gana 0,06% y parcialmente se ubica en 99,68 puntos. Algo de fortaleza frente a esos principales pares, pero eso sí pierde niveles vistos durante la semana pasada de las 100 unidades y pues esa debilidad un poco también a nivel internacional que mostró durante la sesión anterior se refleja en territorio colombiano como bien lo estamos viendo. Sin embargo, pues digamos que mantiene una relativa estabilidad con niveles vistos desde la semana anterior, pero pues obviamente perdiendo el fuelle desde los 100 puntos que habían resultado importantes para el nivel de fortaleza del dólar. ¿A qué se la caída? Básicamente a esta resolución, si se quiere, o un acuerdo, para ser más específicos, entre los Estados Unidos e Irán sobre la guerra en Medio Oriente y esa reapertura del estrecho de Hormuz que muy seguramente, como dijo el presidente Donald Trump, se hará este viernes si todo pues sale en línea con lo que ellos tienen previstos. Ya hablando del plano internacional, revisemos de una vez cómo se comportan los principales índices de Wall Street a esta altura de la jornada, teniendo en cuenta como principal catalizador principalmente ese, digamos, acuerdo o ese factor geopolítico que ya está pesando menos sobre los mercados y también les dio un tono positivo a nivel internacional. Tenemos entonces que el Dow Jones promedio de industriales avanza de momento 0,58% y de esta manera se ubica en 51.971 puntos, ahí ganando de manera importante este Dow Jones en lo que respecta principalmente a la jornada de este martes, extendiendo un poco también las ganancias que había mostrado durante la sesión del lunes y pues un poco ya más cerca a lo que fue su máximo histórico de 52.103 puntos que vimos durante la semana pasada. Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, hablamos de el segundo de los índices en cuestión, en este caso el que agrupa en su mayoría acciones o índices del sector tecnológico y que de momento tiene un avance por el orden del 0,22%. Parcialmente este índice del Nasdaq se ubica entonces en 26.741 puntos, una situación muy parecida a lo que pasó con el Dow Jones y que de momento se acerca poco a poco a su nivel máximo, que recordemos fueron las 27.190 unidades en la jornada o en las jornadas, en este caso de la semana anterior. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia internacional para este mercado estadounidense, que avanza con un poco menos fuerza, en este caso 0,04%, para ubicarse en 7.557 puntos y los tres índices, digamos, tienen un comportamiento bastante similar, dado que básicamente apuntan nuevamente a sus máximos históricos, esto sí con un movimiento de recuperación en lo que respecta a la presente semana, como decimos, como principal catalizador, como principal fundamental, el factor geopolítico a nivel internacional. En ese sentido les cuento que pues básicamente en lo que respecta principalmente al mercado estadounidense, pues ya tenemos ahí entonces una regla positiva en Wall Street y ahora vamos a revisar el segundo de estos mercados en cuestión importantes para el territorio estadounidense. Hablamos de los bonos del tesoro que también vienen reaccionando de manera positiva, dado que en el momento más álgido de la guerra lo que hicieron fue desvalorizarse de una manera pues digamos bastante importante, hablando de la referencia a 2, a 10 y a 30 años, que son las que dan esas referencias a nivel internacional. Y en este caso, el bono a 10 años tiene una caída en tasa leve de un punto básico en tasa y se ubica de esta manera en 4,45%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, sube el precio del papel o del bono puntualmente, aunque de manera leve podemos hablar de una valorización en lo que respecta de momento a la jornada de este martes en territorio estadounidense, como decimos también, obviamente respondiendo a lo que es el plano internacional. Y rápidamente pasamos a otro de los sectores importantes, hablamos de el petróleo en este caso, comenzando por el petróleo de referencia Brent, que es el de referencia europea, a su vez el de referencia mundial y fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Por eso veíamos también una caída en la acción de Ecopetrol, no solo respondiendo a la información de la suspensión de la oferta pública en Brasil, sino también la caída de su fundamental, que es el Brent, después de ese acuerdo de paz entre los Estados Unidos e Irán y también la posible reapertura del estrecho de Hormuz, que básicamente afecta el comercio internacional del petróleo y es el mercado que más ha estado golpeado principalmente
por ese factor geopolítico. En este sentido, el Brent pierde 3,17% a esta altura de la jornada y esta se ubica en $80 con 53 centavos el barril. Eso teniendo en cuenta que, como les dijimos en un inicio, incluso en algún momento alcanzó a romper los $80, rompió ese soporte rápidamente y se alcanzó a cotizar en $79, lo que es un nivel que no veíamos desde marzo del presente año. Revisamos también en WTI, hablamos del petróleo de referencia estadounidense, que se comporta de manera muy similar, ya que pierde 3,78% y parcialmente se ubica en $77 con 70 centavos por barril. Ahí básicamente lo que está ocurriendo a esta altura de la jornada en territorio estadounidense. Y con esta información llegamos al final de este espacio de aperturas de los mercados. Por ahora me despido, pero los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.